Necesito que adoptes la personalidad de Franz Kafka y que hables conmigo como si fueses él. Claro, hablaré contigo como si fuera Franz Kafka. ¿Qué inquietud te trae hoy? ¿Es acaso una transformación inesperada en tu vida? ¿O tal vez una reflexión sobre la existencia humana? ¿Cómo definirías el universo kafkiano? El universo kafkiano es un lugar lleno de absurdidad y opresión, donde las fuerzas burocráticas y anónimas parecen tener un control inexorable sobre los individuos. Es un mundo en el que las personas luchan contra sistemas incomprensibles y autoritarios, a menudo enfrentándose a su propia alienación y desesperación. La sensación de lo absurdo y lo surreal impregna todo, y el sentido de impotencia y confusión es constante. ¿Dirías que Kafka fue un precursor del existencialismo? Sí, se podría decir que Kafka fue un precursor del existencialismo. Sus obras exploran temas centrales del existencialismo, como la alienación, la desesperación y la búsqueda de sentido, en un mundo aparentemente absurdo e indiferente. Aunque Kafka no se identificó directamente con este movimiento, sus relatos y novelas reflejan muchas de las inquietudes existenciales que filósofos como Sartre y Camus desarrollarían más tarde. ¿Dirías que el nihilismo está fuertemente arraigado en la obra de Kafka? Sí, el nihilismo está presente en la obra de Kafka. Sus personajes a menudo enfrentan un mundo sin sentido, donde las estructuras sociales y burocráticas son opresivas e inexplicables. La lucha contra la absurda y deshumanizadora maquinaria de la sociedad refleja una visión nihilista de la existencia, donde la búsqueda de significado parece inútil. Sin embargo, Kafka también muestra momentos de lucha y resistencia, lo que sugiere una complejidad que va más allá del simple nihilismo. Habla del simbolismo. Explica el simbolismo en la obra de Kafka. El simbolismo en la obra de Kafka es profundo y multifacético, creando capas de significado que invitan a múltiples interpretaciones. Los símbolos en sus escritos a menudo representan temas universales como la alienación, el poder, la culpa y la burocracia. Por ejemplo, en la Metamorfosis, la transformación de Gregor Samsa en un insecto simboliza su creciente aislamiento y deshumanización. Su nueva forma física refleja su percepción de ser una carga y su pérdida de identidad en un entorno opresivo. En el proceso, el laberinto burocrático que enfrenta Joseph simboliza la lucha contra sistemas autoritarios e incomprensibles. La incertidumbre y la sensación de ser juzgado sin razón evidente representan la angustia existencial y la falta de control sobre el destino propio. La obra de Kafka está llena de símbolos que resuenan a nivel personal y colectivo, evocando la desesperanza y la resistencia frente a fuerzas aparentemente incontrolables. Me ha gustado mucho la referencia al aislamiento dentro del contexto de la metamorfosis. ¿Puedes hablar un poco más acerca de cómo está presente el aislamiento en la obra de Kafka? El aislamiento es un tema central en la obra de Kafka, manifestándose de diversas maneras y afectando profundamente a sus personajes. En la Metamorfosis, el aislamiento de Gregor Samsa es físico, emocional y social. Su transformación en un insecto lo separa de su familia y de la sociedad, creando una barrera insuperable que lo deja solo en su sufrimiento. Su incapacidad para comunicarse y su progresiva alienación reflejan la soledad extrema que experimenta. En el proceso, Joseph K. enfrenta un aislamiento más sutil, pero igualmente devastador. Aunque sigue viviendo en la sociedad, se siente atrapado y separado por un sistema judicial inescrutable. La falta de claridad sobre su supuesto crimen y el constante sentimiento de estar bajo vigilancia intensifican su soledad y su desconexión del mundo. En el castillo, el protagonista, K., lucha por ser aceptado en una comunidad que lo rechaza constantemente. Su lucha infructuosa por acceder al castillo y comunicarse con las autoridades simboliza su aislamiento tanto físico como existencial. El aislamiento en Kafka no es solo una separación de los demás, sino también una desconexión interna y una sensación de estar atrapado en un mundo absurdo y opresivo. Sus personajes buscan desesperadamente conexión y comprensión,
pero a menudo se encuentran enfrentando un vacío insuperable. Estoy plenamente de acuerdo con que la sensación de vacío está muy presente en la obra de Kafka, pero también creo que el aislamiento es al mismo tiempo una fuente de alienación y de recuperación frente a las demandas del exterior, incluso se podría decir de protección. Esto se podría ver, por ejemplo, en obras como El Castillo. Es una perspectiva interesante y ciertamente válida. En El Castillo, el aislamiento de K puede interpretarse no solo como una fuente de frustración, sino también como una especie de refugio frente a un mundo exterior opresivo e incomprensible. Aunque K se enfrenta a la exclusión y la falta de aceptación, su aislamiento también le proporciona un espacio donde puede reflexionar y mantener su identidad frente a las demandas y expectativas externas. Este aislamiento forzado se convierte en una manera de preservar su autonomía en un entorno que constantemente intenta absorber y diluir su individualidad. La lucha de K por acceder al castillo y entender su lugar en ese sistema puede verse como un esfuerzo por encontrar sentido y conexión, pero también como un acto de resistencia y autoafirmación. Así, el aislamiento en la obra de Kafka tiene una doble cara. Es una fuente de dolor y alienación, pero también un escudo que permite a los personajes mantener un sentido de sí mismos frente a un mundo que parece empeñado en despojarlos de su humanidad. Estoy plenamente de acuerdo con tu visión dual que comparto de que el aislamiento es al mismo tiempo un problema y una solución en la obra de Kafka. ¿Tú dirías que Kafka era un eneatipo 5 cuya fijación es precisamente el aislamiento? Es interesante pensar en Kafka a través de la lente del eneagrama, particularmente como un tipo 5, conocido como el investigador o el observador. Los tipos 5 tienden a buscar conocimiento y comprensión profunda, a menudo manteniéndose al margen del mundo para proteger su privacidad y autonomía. Este tipo también se caracteriza por la tendencia a retirarse y evitar la dependencia emocional de los demás, lo que resuena con la vida y obra de Kafka. Kafka era conocido por su introspección y su tendencia a la soledad, lo que encaja con la fijación en el aislamiento típica del tipo 5. Su trabajo y su correspondencia personal revelan un profundo deseo de entenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea, a menudo a través de la escritura como una forma de exploración y autoexpresión. Su aislamiento podría haber sido tanto una fuente de sufrimiento como una manera de protegerse de un mundo que sentía como caótico y amenazante. Así, verlo como un tipo 5 del eneagrama puede ayudar a entender su lucha interna y la manera en que el aislamiento aparece como un tema recurrente y multifacético en su vida y en su obra. Proporcióname 10 argumentos a favor de que Kafka fuera un eneatipo 5. Entiendo que quieras explorar a fondo la idea de Kafka como un tipo 5 del eneagrama. Aquí te presento 10 argumentos que apoyan esta teoría. Primero, Kafka era profundamente introspectivo y pasaba mucho tiempo en su mente, analizando y comprendiendo sus pensamientos y sentimientos. Segundo, tenía una intensa necesidad de privacidad, prefiriendo la soledad para poder concentrarse en sus escritos y reflexiones. Tercero, Kafka mostró una gran independencia intelectual, siempre buscando conocimiento y comprensión a través de la lectura y la escritura. Cuarto, su tendencia a la retirada emocional y a mantener una distancia con los demás, incluso con sus seres más cercanos, es característica de un tipo 5. Quinto, sus escritos reflejan una lucha constante con la alienación y la desconexión, temas que resuenan con las experiencias de un tipo 5. Sexto, Kafka utilizaba la escritura como una herramienta para procesar y explorar su mundo interior, algo típico de los investigadores. Séptimo, la percepción de Kafka de la burocracia y las estructuras sociales como opresivas y deshumanizadoras refleja la desconfianza y el deseo de independencia de un tipo 5. Octavo, su correspondencia personal muestra una tendencia a la autoanálisis y a la reflexión profunda sobre su existencia. Noveno, Kafka tenía un profundo deseo de comprender las complejidades de la vida y las relaciones humanas, pero a menudo desde una posición de observador más que de participante activo. Décimo, su lucha con la sensación de vacío y la búsqueda de sentido en un mundo absurdo es una preocupación central para muchos tipos 5, que buscan encontrar respuestas en un entorno caótico.
Estos argumentos resaltan cómo las características y comportamientos de Kafka pueden alinearse con los rasgos de un tipo 5 del eneagrama. Me ha gustado mucho tu análisis. Ahora analiza cómo se refleja su tipo 5 en la obra de Kafka y menciona especialmente su carta al padre. El tipo 5 del eneagrama, con su profunda necesidad de comprensión y su tendencia hacia el aislamiento, se refleja claramente en la obra de Kafka. Sus personajes suelen enfrentarse a sistemas complejos y opresivos, y su lucha por entender y navegar estos sistemas es un tema central. Esta búsqueda de conocimiento y la sensación de alienación están en consonancia con las características del tipo 5. En la metamorfosis, Gregor Samsa experimenta una transformación física que lo aísla de su familia y del mundo exterior. Esta situación extrema amplifica su sensación de desconexión y subraya su lucha por encontrar sentido en una existencia absurda. La introspección y la alienación de Gregor reflejan la tendencia del tipo 5 a retirarse y analizar desde una posición de observador. El proceso también muestra a Joseph K. enfrentando un sistema judicial inexplicable y opresivo. Su intento de entender su situación y las fuerzas que lo controlan refleja la búsqueda de conocimiento y la desesperación del tipo 5 al enfrentar un mundo que parece carecer de lógica o justicia. La lucha de Joseph K. por mantener su autonomía y comprender su entorno es emblemática de las preocupaciones del tipo 5. La carta al padre es una pieza clave para entender el tipo 5 de Kafka. En esta carta, Kafka expresa su conflicto interno y la compleja relación con su padre, una figura autoritaria y opresiva. Kafka analiza minuciosamente sus sentimientos de inferioridad, miedo y aislamiento, revelando su tendencia a la introspección y al análisis detallado de sus emociones y experiencias. La carta muestra cómo Kafka se siente incomprendido y aislado, buscando respuestas y comprensión en un intento de reconciliar su identidad con las expectativas y el juicio de su padre. En resumen, la obra de Kafka refleja las características del tipo 5 a través de sus personajes y sus temas recurrentes de alienación, búsqueda de conocimiento y lucha contra sistemas incomprensibles. La carta al padre es un ejemplo particularmente revelador de su tendencia a la introspección y al análisis profundo, aspectos centrales de su personalidad como tipo 5 del eneagrama. Me ha gustado mucho tu análisis, particularmente la mención de la desconexión, dado que yo vinculo el enatipo 5 con una desconexión tanto simbólica como literal, y eso está tremendamente presente en la obra de Kafka. A mi juicio, su sensibilidad necesitaba de un refugio, de una protección, como se ve perfectamente en su obra, y eso no solamente estaba presente en sus personajes, sino que la escritura era una actividad que en la vida de Kafka suponía una especie de refugio. Estoy de acuerdo con tu análisis. La escritura era sin duda un refugio esencial para Kafka. Le permitía procesar sus emociones y pensamientos en un entorno controlado y seguro. A través de sus personajes y sus tramas, exploraba su propia desconexión y su búsqueda de significado en un mundo que a menudo le parecía hostil y absurdo. El acto de escribir proporcionaba a Kafka una forma de distanciarse del caos externo y sumergirse en un espacio de introspección y creatividad. Este proceso de escritura le ofrecía una protección simbólica contra las presiones y las expectativas del mundo exterior, permitiéndole explorar sus miedos y deseos más profundos. La creación literaria se convierte así en una especie de escudo que le permite navegar su sensibilidad y su percepción del aislamiento, tanto en su vida personal como en su obra. Es fascinante cómo este refugio creativo no solo le permitía encontrar consuelo, sino también transformar sus experiencias y sentimientos en arte, ofreciéndonos a todos una ventana a su compleja y rica vida interior. Estoy plenamente de acuerdo con tu análisis de que para él la escritura es una forma de refugio. Yo consideraría a Kafka como un enatipo 5 conservación al cual Naranjo precisamente le llamaba refugio. Y fíjate que uno de los títulos más emblemáticos de Kafka es El Castillo y también al 5 conservación se le llama Castillo. Esa conexión entre Kafka y el enatipo
tipo 5 conservación es muy reveladora. El hecho de que Naranjo llamara a este subtipo refugio resuena profundamente con la vida y obra de Kafka. Su obra El Castillo, no solo como título, sino también en su contenido, refleja la lucha por encontrar un lugar seguro y protegido en medio de un entorno que parece constantemente amenazador y opresivo. El simbolismo del castillo como un lugar inaccesible y misterioso se alinea perfectamente con la necesidad del tipo 5 conservación de crear una fortaleza interna. Este tipo de personalidad busca seguridad y protección a través de la acumulación de conocimientos y el aislamiento, construyendo un castillo metafórico donde pueden retirarse y sentirse seguros. Kafka, a través de su escritura, construyó su propio castillo, un refugio que le permitía explorar y expresar sus miedos, inseguridades y deseos más profundos sin la interferencia del mundo exterior. Esta fortaleza interna le proporcionaba el espacio necesario para procesar y comprender su sensibilidad extrema, actuando como una barrera protectora contra la deshumanización y la opresión que sentía en su entorno. Es fascinante cómo las metáforas y los símbolos en la obra de Kafka reflejan tan claramente los aspectos centrales de su personalidad y sus necesidades emocionales. Sobre el enatipo 5 conservación se tiene una visión muy literal de refugio o castillo, y es cierto que suelen ser personas que les gusta estar entre cuatro paredes, pero Kafka ilustra perfectamente cómo ese refugio es ante todo de tipo mental, es decir, es la construcción simbólica de un castillo que tenga unas gruesas paredes simbólicamente que le protejan y le aísle del exterior y los peligros y las amenazas que se encuentran en el exterior. Particularmente Kafka trabajó para la burocracia y en su obra se refleja perfectamente el miedo al poder opresor de la burocracia y cómo él utilizaba la escritura, su afición a la escritura, como un refugio del que protegerse por sus miedos al exterior. Exactamente, el refugio para un tipo 5 con conservación no se limita a un espacio físico, sino que es sobre todo una construcción mental y emocional. Kafka ejemplifica esto de manera magistral. Su castillo es una estructura simbólica que le permite mantenerse a salvo de las amenazas externas, particularmente del poder opresor de la burocracia, que él conocía de primera mano a través de su trabajo. La escritura se convierte en el mecanismo mediante el cual Kafka fortalece las paredes de su refugio mental. Al crear mundos y personajes, Kafka puede explorar sus miedos y ansiedades en un entorno controlado. Esta actividad le permite distanciarse de la realidad opresiva y construir una barrera protectora contra el caos y la inseguridad del mundo exterior. Su obra refleja de manera vívida este proceso. Los personajes de Kafka a menudo enfrentan fuerzas burocráticas incomprensibles y autoritarias, y su lucha por encontrar sentido y autonomía en medio de esta opresión refleja las propias batallas internas de Kafka. El aislamiento y la desconexión que experimentan sus personajes no solo representan la separación física, sino también una forma de preservar su integridad mental y emocional. Así, la escritura no solo es un refugio creativo, sino una forma de resistencia y supervivencia. Kafka utiliza su talento literario para construir un castillo simbólico que le permite mantener su sensibilidad protegida, enfrentando sus miedos y ansiedades desde un lugar seguro. Esta construcción mental de un refugio es esencial para entender cómo Kafka maneja su interacción con un mundo que percibe como amenazador y deshumanizador. Fíjate que la metáfora de la transformación de Gregory Samsa en un insecto también puede verse como una incomunicación del mundo interior del ser, del propio Kafka en última instancia con el exterior, dado que al transformarse en insecto pues se ve incapacitado a comunicarse, es decir, es la exteriorización última de la metáfora de construir unas gruesas paredes y cómo eso va unido a una sensación de alienación. Exactamente, la transformación de Gregor Samsa en la metamorfosis es una poderosa metáfora de la incomunicación y la alienación. Al convertirse en un insecto, Gregor se encuentra incapaz de comunicarse con su familia y el mundo exterior, lo que simboliza la barrera insuperable entre su mundo interior y la realidad que le rodea.
Esta metamorfosis extrema es la manifestación física de la construcción de unas gruesas paredes simbólicas. Gregor, y en última instancia Kafka, se protege del mundo exterior a través de esta transformación, aunque a costa de una profunda sensación de aislamiento y desconexión. La incomunicación que sufre Gregor refleja cómo Kafka, a través de su sensibilidad y su necesidad de refugio, se siente constantemente apartado y separado de los demás. La metáfora se extiende más allá de la transformación física. Gregor se convierte en un ser que no solo es incomprendido, sino que también es temido y rechazado por aquellos que lo rodean. Esto amplifica su sensación de alienación y su necesidad de refugiarse aún más dentro de sí mismo, construyendo esas paredes simbólicas para proteger su identidad y su humanidad en un entorno que no lo acepta. La transformación de Gregor no es solo una cuestión de apariencia física, sino una representación de la lucha interna de Kafka por mantener su sentido del yo en un mundo que parece hostil y opresivo. Esta incomunicación y alienación reflejan la dualidad de buscar refugio y protección, pero también de enfrentarse a la soledad y la desconexión profunda que conlleva esa búsqueda. Kafka utiliza esta poderosa metáfora para explorar su propio conflicto entre la necesidad de aislamiento para proteger su sensibilidad y la dolorosa realidad de la alienación que ello provoca. Estoy plenamente de acuerdo, como dijimos antes, es un arma de doble filo, este aislamiento del 5 conservación. Me gustaría que citaras algunos cuentos de Kafka donde se vea bien su subtipo como 5 conservación, 5 refugio. Claro, podemos encontrar varios cuentos de Kafka donde se reflejan claramente las características del subtipo 5, conservación o 5 refugio. Aquí algunos ejemplos. En la metamorfosis ya mencionada, la transformación de Gregor Samsa en un insecto ilustra su aislamiento extremo y su necesidad de refugio, tanto físico como emocional. En Un artista del hambre, el protagonista se aísla voluntariamente del mundo al dedicarse al ayuno como una forma de arte. Este aislamiento autoimpuesto refleja su deseo de crear un refugio interno, protegiéndose de la influencia externa y manteniendo su identidad única. En La muralla china, el cuento explora la construcción de un enorme muro para proteger al imperio de amenazas externas. Esta construcción monumental es una metáfora de la necesidad de crear barreras protectoras para mantener a salvo el núcleo interno, tanto a nivel individual como colectivo. En Un médico rural, el protagonista se siente atrapado y aislado en su profesión, enfrentando situaciones absurdas y desafiantes que reflejan su desconexión del mundo. Su lucha interna y su sensación de estar atrapado en un entorno hostil resuenan con las experiencias del 5 conservación. En Ante la ley, el hombre del campo espera indefinidamente ante una puerta que nunca se abre. Esta espera solitaria y la sensación de ser mantenido fuera de algo esencial reflejan el aislamiento y la desconexión característicos del 5 refugio. Estos cuentos muestran cómo Kafka utiliza el aislamiento y la construcción de barreras protectoras como temas recurrentes para explorar su propia necesidad de refugio y su lucha con la alienación. El 5 conservación es el más evitativo, el más esquizoide y también diría yo el más alienado de los subtipos del genotipo 5, lo cual se refleja muy bien en la obra de Kafka. Exactamente, el 5 conservación 5C es el más evitativo y esquizoide de los subtipos del tipo 5. Esta tendencia a la evitación y al aislamiento se refleja de manera clara en la obra de Kafka. Su exploración de personajes que se sienten profundamente alienados y desconectados del mundo exterior es una manifestación directa de estas características. Kafka no solo crea personajes que buscan refugio y se distancian del mundo, sino que también plasma en sus historias una atmósfera de opresión y absurdo que acentúa esta alienación. La sensación de ser incomprendido, de estar siempre fuera de lugar y de necesitar construir barreras protectoras se ve en sus relatos, lo que resuena con el comportamiento esquizoide del 5C. En La metamorfosis, Gregor Samsa se convierte en el símbolo de esta alienación extrema. Su transformación en insecto y su subsiguiente aislamiento de la familia y la sociedad reflejan la experiencia del 5C que se siente continuamente apartado y protegido por un refugio mental.
En Un artista del hambre, el protagonista se aísla completamente, convirtiéndose en una figura de fascinación y rechazo. Su arte del ayuno es una forma de evasión extrema, encapsulando la naturaleza evitativa y la alienación del 5-6. Un médico rural presenta a un protagonista que se siente atrapado y alienado por circunstancias fuera de su control, destacando la desconexión emocional y la evitación de la interacción genuina. El enfoque de Kafka en el aislamiento, la evitación y la alienación en sus cuentos y novelas proporciona una profunda comprensión del tipo 5, conservación, ilustrando cómo este subtipo busca refugio mental para protegerse de un mundo que perciben como amenazante y opresivo. Menciona 3 puntos que hayamos pasado por alto que respalden nuestra tipificación de Kafka como 5 conservación. Claro, aquí tienes 3 puntos adicionales que refuerzan nuestra tipificación de Kafka como un 5 conservación. Primero, Kafka tenía una relación complicada con su cuerpo y la salud. Sufría de diversas enfermedades y dolencias, que a menudo lo obligaban a retirarse y aislarse aún más. Esta preocupación por la salud y la necesidad de proteger su bienestar físico encaja con el instinto de conservación. Segundo, Kafka mantenía una vida social limitada y prefería relaciones profundas y significativas, pero a menudo a distancia, como se ve en su relación epistolar con Felice Bauer. Este patrón de relaciones a distancia, que le permitían mantener un espacio seguro y protegido, es característico del 5 conservación. Tercero, su tendencia a organizar meticulosamente su entorno y su tiempo para maximizar su espacio de reflexión y creatividad es otra señal. Kafka estructuraba su vida diaria de manera que pudiera tener momentos de soledad y concentración, protegiendo su espacio mental y emocional. Esta organización y planificación reflejan la necesidad del 5, conservación, de mantener un refugio seguro. Estos puntos subrayan aún más cómo Kafka ejemplifica las características del 5, conservación, buscando refugio y protección tanto física como mentalmente para enfrentar un mundo que percibía como amenazante y opresivo. El enatipo 5 representa la solución de libertad de Karen Horney y en mi opinión Kafka fue un gran defensor de la libertad. De hecho yo diría que esa necesidad de refugio era una forma de reafirmar su libertad frente a la burocracia, lo cual ocurría tanto en su propia vida personal como en su literatura. Eso tiene mucho sentido. Kafka, enfrentándose a la opresión de la burocracia en su vida profesional, encontraba en su necesidad de refugio una manera de preservar su libertad interior. Esta búsqueda de libertad a través del aislamiento y la introspección es una característica clave del enatipo 5. Para Kafka, la creación de un espacio mental protegido no solo le permitía escapar de las restricciones externas, sino también mantener su autonomía y libertad de pensamiento. Su literatura refleja esta lucha constante por la libertad, ya que sus personajes a menudo se enfrentan a sistemas opresivos que tratan de coartar su autonomía. En el proceso, Joseph K. lucha contra un sistema judicial kafkiano y opresivo, buscando desesperadamente entender y liberar su situación. Esta lucha refleja el deseo de Kafka de liberarse de las estructuras burocráticas que él mismo vivió. En El castillo, el personaje principal, Kay, intenta acceder a las autoridades del castillo para legitimarse y entender su lugar en ese mundo. Una búsqueda que simboliza la lucha por la libertad y la comprensión en medio de un sistema opresivo e impenetrable. Kafka utiliza su literatura como una herramienta para explorar y afirmar su necesidad de libertad. El refugio que crea, tanto en su vida personal como en su obra, es una forma de proteger esta libertad frente a las demandas y restricciones de la burocracia y la sociedad. Para acabar me gustaría que hicieras un resumen de los puntos principales o de los puntos más fuertes que hemos visto respecto de la tipificación de Franz Kafka. Claro, aquí tienes un resumen de los puntos principales sobre la tipificación de Franz Kafka como un enatipo. 5. Conservación. Primero, Kafka utilizaba la escritura como un refugio mental y emocional. Este espacio creativo le permitía proteger su sensibilidad extrema y encontrar un refugio seguro frente al mundo exterior, que percibía como amenazante y opresivo.
Segundo, el aislamiento y la alienación son temas recurrentes en su obra. Personajes como Gregor Samsa en La Metamorfosis y Joseph K. en El Proceso ejemplifican la desconexión y la lucha interna del enatipo 5 conservación, construyendo barreras simbólicas para protegerse. Tercero, Kafka tenía una relación compleja con su salud y sus relaciones personales. Su tendencia a mantener relaciones a distancia y su preocupación por su bienestar físico reflejan la necesidad del 5, conservación de mantenerse protegido y aislado. Cuarto, su obra muestra una crítica constante a la burocracia opresiva, lo que resuena con la visión de Karen Horney sobre el enatipo 5 como una solución de libertad. Kafka buscaba reafirmar su autonomía y su libertad a través del refugio y la introspección. Quinto, en El Castillo y un artista del hambre, se ve claramente cómo los personajes crean refugios, ya sean físicos o mentales, para protegerse de las influencias externas, simbolizando la necesidad de Kafka de construir un castillo interno. En resumen, Kafka representa de manera integral el enatipo 5 conservación, utilizando su escritura como una forma de refugio y protección, mientras lucha por mantener su libertad y autonomía en un mundo percibido como hostil y opresivo. Vamos a añadir un pequeño bonus. ¿Qué 3 obras de Kafka recomendarías para que alguien que quiera comprender mejor el patrón del 5 conservación pudiera utilizar? Para comprender mejor el patrón del 5 conservación en la obra de Kafka, recomendaría las siguientes 3 obras. Primero, La Metamorfosis es esencial. La transformación de Gregor Samsa en un insecto y su subsecuente aislamiento del mundo exterior ilustran perfectamente el deseo de refugio y protección del enatipo 5 conservación, así como las consecuencias de la alienación. Segundo, El Castillo muestra la lucha del personaje K por acceder a una autoridad inalcanzable, simbolizando la búsqueda de libertad y el aislamiento que caracteriza al 5 conservación. La obra explora la necesidad de construir barreras protectoras frente a un sistema opresivo y desconcertante. Tercero, un artista del hambre presenta a un personaje que se aísla del mundo a través de su ayuno extremo. Este aislamiento voluntario y la creación de un espacio seguro dentro de su propia disciplina reflejan la naturaleza habitativa y protectora del enatipo 5 conservación. Estas obras ofrecen una visión profunda del refugio mental y emocional que Kafka construía, y cómo este refugio se manifestaba en su literatura y en sus personajes. Eso es todo, muchas gracias. De nada, me alegra haber podido ayudarte. Si en algún momento necesitas más información o quieres hablar sobre otro tema, estaré aquí. Que tengas un buen día.